Tenemos invitado el día de hoy, lo vamos a saludar porque está recién con nosotros y se llama Juan Carlos Monedero, licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Juan Carlos Monedero, especialista en filosofía, licenciado en filosofía. Y quiero, si me permiten, quiero leer justamente, porque es muy importante, el planteo que hace Juan Carlos Monedero, hablando de filosofía, ¿verdad? Así es. El título dice: Argumentos y razones de los defensores de la vida del niño por nacer. ¿Qué hay detrás de este debate? Así es, ese fue el título que elegimos, poner entre nosotros para hablar en esta tarde. Primero que nada agradezco la invitación, subrayo que, teniendo en cuenta las diferencias de nuestras morfologías políticas, tuvieron el agrado y la deferencia de invitarme, y la verdad es que el tema del aborto está recrudeciendo y que justamente creo que desde lo que podemos decir de la filosofía hay muchas cosas para discernir, para explicar. Esto se trata, este debate que el presidente Macri ha propiciado. A mí en esta época del año, que estamos en Cuaresma, los cristianos estamos en Cuaresma, esta época del año me hace acordar un poco a ese evento de la Semana Santa. Si ustedes recuerdan bien, un tal Poncio Pilatos, hace 2000 años, también de alguna manera propuso una suerte de plebiscito, de debate, ofreciendo de un lado a un asesino, un ladrón, Barrabás, y de otro lado a Jesucristo. Y de alguna manera delegando la responsabilidad de la decisión en la masa, en el pueblo. Y el pueblo que decidió, el pueblo votó a Barrabás y crucificó a Cristo. Entonces me parece que de alguna manera estamos volviendo a eso, es decir, el presidente de la nación propone con una falsa candidez, con una falsa ingenuidad, un debate sobre la despenalización del aborto, lo cual equivale a poner un debate sobre la existencia de la vida, es decir, sobre la dignidad de la persona humana en el vientre materno, como si fuese una cosa que podemos discutir, donde habrían dos posturas más o menos equilibradas, con razones más o menos equivalentes, cuando estamos hablando de la vida de un inocente, de una persona. Por lo tanto, más que de un debate, yo creo que cabría hablar de un pseudo debate. Exacto. Vamos a presentar a Juan Carlos Monedero. Es argentino, tiene 32 años, licenciado en filosofía y docente, con experiencia en los 3 niveles de la enseñanza. En el año 2015 publicó su primer libro, Lenguaje, Ideología y Poder, que lo tenemos acá en nuestro... aquí lo estamos mostrando, donde analiza las estrategias discursivas en torno a la promoción del aborto. En esta oportunidad lo invitamos a nuestro programa para que nos cuente su visión de este debate, tan recrudecido en la Argentina a lo largo de las últimas semanas. En el año 2015 publicamos con Ediciones Castilla nuestro primer libro, Lenguaje, Ideología y Poder. Acá vos amablemente lo trajiste para todos, me permitiste mostrarlo, con prólogo del querido Alfredo Sáenz, que es un sacerdote católico, jesuita, que anda justo ahora atravesando un momento delicado de salud, y de mi maestro y amigo Antonio Caponeto, un hombre también extraordinario. Y en este libro desarrollamos lo que vamos a hablar ahora nosotros. Está mucho más desarrollado, por eso lo invito los invito a los interesados a leerlo. Claro. Pero desarrollamos todo lo que trata sobre algún concepto que a ustedes les será muy caro, muy querido, que es el concepto de la guerra semántica. Ustedes recordarán al inolvidable Carlos Alberto Di Sandro, que hablaba de cómo las palabras influyen en el pensamiento y cómo el pensamiento a su vez influye en la realidad, en las leyes y en la cultura. Y de la mutua influencia de las palabras en el pensamiento y del pensamiento en las palabras. Por ejemplo, para promover la naturalización y aceptación del aborto, se habla del aborto en términos como interrupción del embarazo. Del niño por nacer se lo despersonaliza, diciendo embrión, preembrión, producto de la concepción, que son todos términos poco cálidos que remiten a una cosa
y no a alguien, que remiten a algo y no a un quién. Es decir, que de alguna manera, como el niño por nacer no se puede despersonalizar en la realidad, porque el niño es lo que es, se lo intenta despersonalizar en el discurso. De esta manera, el niño, el argentino que está en el vientre materno, deja de pesar en la mente de las personas, deja de tener una presencia fuerte, y las mujeres que están buscando razones para abortar, ese nivel de conciencia disminuye, entonces les permite abortar con menor grado de conciencia de lo que están haciendo, porque han despersonalizado a su propio hijo. A eso apunta la guerra semántica, y en Argentina está desatada. En los últimos 3 semanas, meses, que el presidente abrió este pseudo debate, insisto, está desatada. Y uno de los argumentos más fuertes, sí, decime. Pregúntame, disculpa, te interrumpo. Vale. Vos hablas de una guerra pseudo-semántica. Sí. No es una guerra pseudo, es una guerra semántica. Yo hablo de un pseudo debate y una guerra semántica. Bien. ¿Por qué un pseudo debate? Así queda claro. El otro día, está bien tu aclaración, el otro día un amigo mío que seguro nos está escuchando, Santiago Larcón, de Rincón Apologético, me decía, saludos. Gracias, me decía, si acaso hubiese voluntad de llegar al fondo de la cuestión, una vez que la ciencia determina que hay vida humana, sabemos que hay persona humana, y listo, hay un niño, ya está, es intocable, es la vida inocente. Claro. Entonces yo le decía a Santiago, claro, pero vos lo dijiste, si hubiese voluntad de llegar al fondo de la cuestión, no la hay, porque los grupos que promueven el aborto no tienen razones, tienen objetivos. Claro. Y el objetivo no tiene ningún escrúpulo de tomar de cualquier medio, justo o injusto, para lograr lo que quiere. Por eso digo que hay un pseudo debate, porque no hay acá dos posiciones más o menos equivalentes. Acá hay una persona humana, hay un comportamiento antijurídico que es el aborto provocado obviamente, y hay apología al delito. Entonces es importante situar esto no en la órbita de la salud pública, sino en la órbita del derecho penal. Y hay una cosa más, en Intratables, Santiago del Moro, Panelistas, La Nata, muchos otros, hay un argumento en el que me quiero detener. Hoy una amiga, Verónica, nos decía que la gente dice, no se trata de si estás a favor del aborto o no, sino se trata de si lo legalizamos o no. Pero acá hay una trampa. ¿Por qué? Porque la ley que penaliza, la ley humana, la ley civil, penaliza los comportamientos antijurídicos. Y los comportamientos antijurídicos, ¿por qué son antijurídicos? Justamente porque son contrarios a la justicia. Entonces, uno no puede decir libremente que un comportamiento va a ser despenalizado y que no es antijurídico, porque el hecho de que sea antijurídico es lo que nos llevó a penalizarlo. El hecho de que sea injusto es lo que nos llevó a penalizarlo. Por lo tanto, no se trata de dos debates, se trata de un único y mismo debate. Te transcribo en criollo. A ver, soy mujer, mamá, abuela. Interrumpir una vida, por los motivos que sean, estamos matando una vida. Exactamente. A ver, acá no hay términos medios. No hay vueltas. No hay vueltas, no hay términos medios. No estamos cuestionando los motivos no estamos tirando la primera piedra con nadie. Lo que sí estamos diciendo, defendiendo la vida, la concepción de la vida. Desde el momento de la concepción es una persona con derechos. Y esa persona con derechos en este momento no tiene voz ni voto, ¿sí? Pero sí tiene voz y voto los que concibieron esa persona y son los responsables, ambos, en una concepción tradicional, porque ahora hay varios métodos de concepción, pero en una concepción tradicional son responsables de esa vida de esa persona. Entonces, ¿por qué se mezclan de tal manera este debate instalado, un pseudo debate? El debate está instalado. Es una guerra semántica instalada. Lo que es pseudo es la intención con lo que se está haciendo, porque la intencionalidad es despenalizar el aborto, poner al pueblo para que elija a Barrabás y crucificar nuevamente a Jesucristo. A ver, trasladémoslo a la vida cotidiana, a la vida de la familia en la casa, a la vida real, a las diferentes formas de conformar familias
que vivimos el día de hoy. Nosotros hablamos de la familia constituida, madre, padre, hijos. Hoy tenemos familias constituidas de muy diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas. ¿Qué es el otro tema para tratar? Hoy hablamos del tema del aborto, específicamente. ¿Estamos de acuerdo con el aborto? No. No, por supuesto. Pero es importante también que tengamos en claro que acá, como decías vos decías recién, mucha gente utiliza una palabra que en realidad es un disfraz. Por ejemplo, los proyectos ahora se llaman interrupción del embarazo, y en realidad la palabra interrupción es un eufemismo. ¿Qué significa un eufemismo? Un eufemismo es una palabra diplomática con la cual disfrazamos una realidad que es demasiado cruda. Entonces, para no decir asesinato, crimen, delito, decimos interrupción del embarazo, que es como una palabra un poco más diplomática. Y de esa manera anestesiamos la conciencia de la gente. Otro ejemplo, aborto terapéutico. ¿Vos sabías que eso también es una falacia? Porque la terapia es una parte de la medicina que tiene como fin curar la enfermedad. Pero el embarazo no es una enfermedad. El niño no es un virus. Por lo tanto, no hay un aborto terapéutico, porque vos con el aborto no curás nada. El otro día una amiga de Facebook también, estábamos discutiendo este tema, y yo le decía, este tema no tiene que ver solo con la religión. ¿Por qué? Porque todos los médicos juran el famoso juramento hipocrático, e Hipócrates era anterior al cristianismo. Sí. Entonces, ya Hipócrates sabía que el aborto provocado era un crimen y un abuso de la medicina, y que la eutanasia, o sea, ayudar al suicidio, por el mismo motivo, era también un abuso de la ciencia y arte médico, como lo deja consignado el artículo 85 del Código Penal. Por lo tanto, definido esto, nuestro papel no tiene que ser aborto legal o no. Nuestro dilema debería ser: ¿ayudamos a un niño que no puede defenderse? ¿Ponemos penas más duras a los violadores? ¿Cómo hacemos para sacar a la gente de la pobreza? Hay todo un estudio psicológico pendiente sobre la estructura de lo que lleva una persona, de la vida de los violadores. Entonces yo digo, si se descubren que hay patrones comunes en la vida de los violadores, ¿por qué no atacar esas causas para evitar que haya más violadores, y por lo tanto evitaremos que haya más violaciones? Ahora, nunca la política de un Estado puede ser eliminar a un inocente, porque eso es inaceptable desde todo punto de vista. Estamos completamente de acuerdo, y hablamos en palabras, términos claros. Aborto es igual a asesinato. Así es. Estamos matando a una persona con entidad propia e independiente. Es una persona que está concebida en su proceso para poder nacer al mundo, ¿sí? Pero ya está en el vientre materno como una persona. Por lo tanto, coincidimos completamente, no solamente en lo que estás planteando, filosófica, jurídica, socialmente, religiosamente, éticamente, moralmente. Sí, es decir, nuestra conciencia no puede ser mayor. No puede ser mayor. Así que, bueno, Omar te va a hacer algunas preguntas, no, ¿verdad? Esto forma parte sin duda de la contracultura cristiana, de la contracultura de las tradiciones, con la que se trata de envolver a los pueblos para poder masificarlos más y dominarlos mejor, ¿no es cierto? Como es la falta de educación, la falta de justicia y todos los travestismos culturales que hay. Por ejemplo, escuchaba en un video que el mismo compañero Boglino desde Brasil nos mandaba, que en Canadá un hombre mayor se cree una niña. ¿Y qué dice la gente de que se cree una niña chiquitita, se pone vestiditos, qué sé yo? Ah, se liberó ese hombre, qué bien, ahora puede hacer lo que quiera, es libre. Y bueno, como es así, entonces fue y pidió estar en un jardín de infantes con los nenes. Un mayor. Una locura. Yo me río, pues es una locura, verdaderamente. En Holanda dice que el movimiento feminista apoya la pedofilia. Y hay un partido político que tiene como única bandera, como un único sustento de su intención de llegar al poder, la abolición de la pena por la pedofilia. Una barbaridad también, ¿no? Y otros apoyan, pero una bomba a todos los holandeses juntos. Perdón, Omar, una barbaridad. Es una locura esto. Omar, una barbaridad que es la misma barbaridad que los abortistas plantean, pero llevada más lejos. Porque cuando vos hablas con algunos abortistas, ¿qué te dicen? Te dicen, yo no tengo la percepción de que ese es mi hijo, yo no lo siento así. Entonces ellos hacen del sentimiento una ley. Bueno, el tipo no siente
que ser pedófilo sea un delito. Por lo tanto, tiene derecho a ser pedófilo. Es decir, en realidad, a esos absurdos que estás mencionando nos llevan los abortistas con su planteo. Claro, tal No cual. solo los abortistas, Los abortistas es lo máximo. También. Lo máximo. Es verdad. Pero esto está instalado en los diferentes estratos de la sociedad y sobre todo en educación. Nosotros, como docentes, vos sos docente, estuviste en todos los niveles, yo también, todos aquellos que hemos transitado por todos los niveles de la docencia, hemos visto muchas veces como por televisión, por ejemplo, aparece alguien que se lo acusa de haber abusado de alguna criatura, algún profesor, generalmente son profesores y jóvenes, atentos a esos datos, generalmente son muchachos y jóvenes, y recién empiezan, porque no conocen el sistema, porque es muy difícil, obviamente que es fácil acusarlo por el varón. A ver, un docente se encuentra por lo mínimo con 30 chicos en cada aula. A veces más. Digo, como mínimo. Sí. Como mínimo con 30 chicos en el aula. El docente no puede salir de la aula hasta que no tienen el recreo. No es que el docente va por ahí, va con el chico, se lo lleva a un baño y hace lo que quiere. Habrá habido algún caso que los debe haber habido, por supuesto, pero la mayoría, esto está comprobado estadísticamente durante los últimos 30 años, el 99,9% de los casos de abuso sexual denunciados en las escuelas, sobre todo primarias, sobre todo de nivel primario, han sido casos que a lo largo de los años y por la defensa que se ha hecho de la situación y la investigación, se han descubierto que como los chicos establecen un vínculo muy fuerte con nosotros los docentes y nos lo cuentan, por temor, generalmente sucede en el núcleo familiar, por temor, entonces acusan al docente. Y qué mejor que a un recién llegado profesor de música, o un recién llegado profesor de dibujo, o un recién llegado portero. Un pobre tipo auxiliar. que paga el pato. Alguien que está trabajando y que paga el pato. Los platos rotos. Esto por estadística, no lo estoy diciendo yo, estadísticas jurídicas. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar con respecto a las políticas de Estado que se implementan. Esto que vos estás hablando de instalado desde la figura presidencial, ¿es algo que se instala como política de Estado? Sin duda. Él abre la boca e instala una política de Estado, ¿o no? Sí, sin duda. Y ya que mencionas el tema del abuso sexual, me parece importante también señalar la hipocresía de una parte de la sociedad. Cuando hablamos de abuso sexual, todo el mundo, no hay nadie que no se horrorice. ¿Por qué? Porque consideramos que los niños son lo más sagrado que hay, ¿o no? Eso La pureza. Y sin embargo, ese mismo niño que nosotros deploramos que sea abusado sexualmente, no tenemos problema en matarlo, No, sí. o algunos tienen problema en matarlo, mejor dicho, por medio del aborto. Entonces, fíjense esta incongruencia radical que nos afecta y que nos hiere en el núcleo de nuestro corazón. Somos incongruentes. Entonces, si deploramos el abuso sexual, tenemos que deplorar aún más el aborto, porque el aborto lo que hace no es simplemente llenar de violencia la mente de un niño como hace el abuso sexual. El aborto lo que hace es destruirlo, lo mata. Y eso nosotros tenemos que tener bien en claro. Y con la violencia, lo único que generamos es mayor violencia. Doy un ejemplo, en mis propias palabras hace un rato. ¿Qué hacemos? Porque me refería, mi cabeza estaba pensando en esto, ¿no? Es como aquel cuento del caníbal, que ¿qué hacemos entre todo el pueblo para evitar que el caníbal siga comiendo gente? Y el pueblo se comió al caníbal. O sea, de uno se transformó todo el pueblo en caníbal. Asocio este ejemplo a mis palabras anteriormente cuando dije y tiremos una bomba o no, nosotros no somos así, no arengamos la violencia, alentamos nuestros valores, nuestros principios para poder vivir dignamente. Entonces todo esto va en contra de nuestros principios, viola nuestros valores, las leyes violan nuestros principios, nuestros valores y destruye las instituciones, todas, desde la célula madre, la familia. Entonces, en paralelo con las políticas de Estado, para ir cerrando, y te agradecemos muchísimo tu visita, queremos saber más de tu libro, por favor. Bueno, un placer. Primero, este libro es un conjunto de artículos. A lo largo de varios años yo fui escribiendo varios artículos, los fui difundiendo en distintos blogs, por internet, por Facebook, por WhatsApp. Hoy tenemos con un par de amigos un emprendimiento que se llama Frente Cultural Verdad y Acción, donde los invito a entrar, tenemos muchos artículos de estos.
Y este libro es el fruto también de muchas horas, muchísimas horas, de lecturas de diario sobre todo. Para mí la lectura del diario es algo fundamental. La lectura, yo anoto mucho, marco con colores, relaciono, hago líneas, escribo, polemizo con el diario y hay que hacer ese ejercicio. Y sobre todo salir un poco del medio digital y también como rasparse un poquito los dedos, porque siempre lo digital, si bien a veces puede ser muy práctico, sí, adelante. Digamos, mientras más sentidos intervengan en el acto de aprender, mayores son los canales que se abren y por lo tanto el aprendizaje es mayor. Con la virtualidad no tocamos las cosas, mientras que cuando estamos con un diario, al palparlo, es uno de los principios de la pedagogía. Mientras más sentidos participen, mejor es el aprendizaje. Entonces, ¿de qué trata el libro? Le denuncia varias cosas. Denuncia algo que seguramente ustedes hablarán en otro momento, lo que se llama ideología de género, algo que usted lo deslizó con una noticia. Denuncia las posturas a favor del aborto. Denuncia lo que se llama el lobby homosexualista político. Y además hace un llamado, una defensa del orden natural y sobrenatural, especialmente lo que decías vos, de la familia. ¿Por qué? Porque el niño por nacer es el que no se puede defender. Entonces, hay que ponerse en el lugar del niño. Si yo estuviese en un lugar y no me puedo defender, ¿no? Y me están pegando y me van a matar, ¿acaso no me gustaría que toda la gente se ponga en campaña para defenderme? ¿No lo agradecería? Nunca me alcanzarían las palabras. Entonces, nosotros que estamos de pie, que somos adultos y ya hemos nacido, tenemos el deber irrecusable de defender al niño por nacer. Y también, sobre todo, las autoridades eclesiásticas, porque nosotros sabemos que el aborto provocado, en el marco de derecho canónico, es un pecado mortal que tiene pena de excomunión. No es solamente un pecado mortal, es un pecado mortal con pena de excomunión. No podemos seguir mirando para otro lado. Bien, y vamos a leer un pedazo, ¿me permitís? Bueno, sí, ¿cómo no? Es el prólogo, un párrafo, dice: hoy presenciamos la acción sistemática de la llamada Revolución Cultural, iniciada formalmente hace más de 2 siglos. Toda ella encuentra su basamento más profundo en la tergiversación de la palabra, porque las palabras son pan o veneno. Esto es el disparador, queda para ustedes. Yo quiero leer el libro y muy interesante la tapa, porque las palabras, didácticamente hablando, las palabras están formando los lugares donde están supuestamente nuestros representantes del pueblo para aplicar estas políticas de Estado de las que estamos hablando. Exactamente, y ya que mencionas la tapa, no puedo omitir que el diseñador gráfico de ella se llama José Antonio Bantoren, un excelente artista plástico al que los invito a conocer, que tiene trabajos de enorme calidad. Y bueno, mi amigo me hizo el favor de esta tapa, que la verdad es excelente. Así que también un agradecimiento para José Antonio desde este espacio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes, si querés, a compartir nuestro último bloque con respecto a la información político-partidaria. Pero antes que nada me gustaría que cerraras con... ¿Cómo no? Sí, por favor. Sí. Para cerrar este tema tan difícil del aborto, hoy, mientras venía en remis, hablaba con el caballero que me llevó, y el caballero, yo le pregunté a propósito, quería testear un poquito, me decía, bueno, ¿cuál es tu opinión? Me decía, bueno, no, es una vida, sin duda, pero los casos de violación, y siempre en ese caso había como algo que no terminaba de cerrar. Y yo le dije, mira, ¿sabes que cuando hay una persona adulta que viola a una niña, una chica, generalmente no es que la viola una vez, sino que es algo como sistemático? Es una chica a la que él tiene acceso seguido y la viola durante varias veces al año, y en una queda embarazada. Entonces le dije, si vos matás al niño, que es ese embarazo fruto de una violación, lo que haces es destruir una pista que te permitiría llegar al culpable, porque vos con el ADN podés comparar, podés llegar al violador y podés tener la prueba para encarcelarlo. En cambio, si abortamos a ese chico, además de que estamos matando a un inocente, también le estamos facilitando que el violador quede impune. A los violadores les conviene la legalización del aborto. Por supuesto. Con esto quería cerrar. Bueno, fantástico.
Te manda saludos, dice muy linda la entrevista. Bueno, un compañero y un excelente historiador, periodista, Patricio Lons, está escuchando y está, bueno, mandándote saludos y felicitando por lo que estamos hablando, por lo que estás planteando, obviamente por tu libro y el tema nuestro. Sí. Para que pueda haber política de Estado tendiente a salvar la vida, más que nada, tiene que haber gobiernos con pensamiento cristiano. Así es.